Buenas noches, máster, estimados compañeros y compañeras. Nosotros somos el grupo número 4 integrado por Ulises Otoniel Cortés, Jordi Javier Castro, Nayeli Estefanía Calderón, Mario Rubén Flores y su servidora Olga Ninosca Dormes. El día de hoy hablaremos sobre política cambiaria. La política cambiaria es un conjunto de acciones implementadas por las autoridades monetarias para regular el tipo de cambio de la moneda nacional frente a monedas extranjeras, asegurando estabilidad macroeconómica y competitividad externa. Como puntos claves sobre esta política cambiaria tenemos estabilidad cambiaria. Esta refiere a la capacidad de un país para mantener su tipo de cambio relativamente constante a lo largo del tiempo, evitando fluctuaciones excesivas en el valor de la moneda nacional frente a otras divisas. El tipo de cambio es la relación entre el valor de la moneda nacional y una moneda extranjera. Es el precio al que una moneda puede ser intercambiada por otra. Comúnmente en nuestro país el tipo de cambio más frecuente es el a dólar o euro. Moneda nacional. Esta es la divisa oficial del país que se utiliza dentro de las fronteras, ¿verdad? Para transacciones económicas. Su valor está altamente influenciado por factores como la política monetaria, la demanda interna y externa y la confianza en el gobierno y en el Banco Central, en nuestro caso, ¿verdad? Como Honduras. Competitividad en el contexto económico se refiere a la capacidad de un país o una empresa para ofrecer bienes y servicios que pueden competir eficazmente en los mercados internacionales. Y pues el Banco Central de Honduras, como todos sabemos, ¿verdad? Esta es la entidad encargada de gestionar la política monetaria en Honduras. Entre sus principales funciones se encuentran la emisión de la moneda nacional, la regulación de las tasas de interés, la gestión de las reservas internacionales y la intervención en los mercados de divisas, esto para mantener la estabilidad cambiaria. Como instrumentos de la política cambiaria, también tenemos conceptos claves y estos refieren, número uno, a la intervención en el mercado de divisas. Este es una acción llevada a cabo por el Banco Central o por una autoridad monetaria con el objetivo de influir en el valor de la moneda en relación con otras divisas. Y esto se puede hacer de dos maneras. Una, con la intervención directa, que es el Banco Central compra o vende su propia moneda en el mercado de divisas para influir en su valor. Y el otro es la intervención indirecta, que esta puede influir mediante la política monetaria para ajustar las tasas de interés o cambiar las expectativas de los actores económicos sobre la economía. También tenemos las tasas de interés. Estas se refieren al costo de pedir prestado dinero o la recompensa por ahorrar, expresado como un porcentaje de capital prestado o ahorrado. Las tasas de interés son fijadas principalmente por los bancos centrales de cada país y tiene un impacto directo en la economía de cada país también, ¿verdad? Hay varios tipos de tasas de interés. Entre ellos tenemos la tasa de interés nominal, la tasa de interés real. Estas tasas de interés afectan tanto a los consumidores como a las empresas. Como parte del control de capitales, este concepto se refiere básicamente a las medidas que un gobierno toma para regular y limitar el movimiento de dinero o de capital, ya sea hacia adentro o hacia afuera. Estos controles permiten que
puedan evitar crisis económicas a futuro y proteger la moneda local o reducir la especulación financiera, ¿verdad? Para poder implementar mayores controles de capital. Como parte de las reservas internacionales, tenemos los activos de divisas extranjeras que mantienen un país en su banco central. Estas reservas sirven como un respaldo para la moneda local y se utilizan principalmente para garantizar la estabilidad de la moneda nacional y facilitar el comercio internacional. Las reservas pueden incluir divisas extranjeras, básicamente eso. Como parte de los objetivos de la política cambiaria, tenemos uno, preservar el valor interno y externo de la moneda. Esta política cambiaria pues busca más que nada mantener el valor de la moneda frente tanto a su poder adquisitivo interno, haciéndolo de manera que la inflación sea controlada, como a las divisas extranjeras. El valor interno significa que la moneda debe estar en estabilidad frente a la inflación, de modo que el poder de la compra de los consumidores no se vea afectada. El valor externo es en cuanto al valor hace frente a otras monedas. La política cambiaria trata de evitar fluctuaciones excesivas que puedan dañar el comercio exterior y la confianza en la economía. Otro punto importante es mantener la estabilidad macroeconómica. Esto implica mantener un equilibrio en indicadores clave como el crecimiento económico, la inflación y el empleo. La estabilidad cambiaria es crucial porque las fluctuaciones excesivas del tipo de cambio pueden generar incertidumbre y esto aumentar el riesgo financiero y dificultar la planificación económica. La política cambiaria, al manejar la tasa de cambio, ayuda a que el país logre objetivos macroeconómicos, reduciendo las crisis de confianza o económicas que puedan surgir si la moneda se devalúa. También otro objetivo importante es estimular la competitividad exportadora. Y el tipo de cambio adecuado puede hacer que los productos nacionales sean más competitivos en los mercados internacionales. Si la moneda local está devaluada frente a otras divisas, las exportaciones tienden a ser más baratas para los compradores internacionales y esto puede fomentar o desencadenar que la demanda de productos nacionales en el exterior no sea la adecuada. Otro objetivo importante es sostener un déficit externo moderado. Este se refiere a la diferencia entre lo que un país importa y lo que exporta. Básicamente a lo que debe pagar por su deuda externa. La política cambiaria busca controlar este déficit y evitar que se acumulen deudas excesivas o que pueda existir fuga de capitales, que comúnmente así lo conocemos. Y bueno, para finalizar, otro objetivo importante de esta política es garantizar una adecuada cobertura de reservas internacionales. Esto refiere, ¿verdad?, que cuando los activos en divisas extranjeras que un país mantiene para asegurar su capacidad de hacer frente a pagos internacionales como importaciones a deudas externas. La política cambiaria tiene como objetivo asegurar que cada país cuente con suficientes reservas para cubrir sus necesidades internacionales, lo que genera confianza en los mercados internacionales y evita crisis de pagos o devaluaciones abruptas.
Y quise plasmar aquí una cita del Banco Central y es específicamente velar por el mantenimiento del valor interno y externo de la moneda nacional para estimular la competitividad en las exportaciones hondureñas. Esto es mi participación. A continuación, les dejo con el compañero Ulises Cortés. Gracias, compañera. Buenas noches, Máster. Buenas noches, compañeros. Muy importante lo que hablaba Olga al finalizar con el tema de los objetivos y pues todo esto realmente es parte, ¿verdad? Yo lo veo como una gran dinámica y yo les voy a hablar un poco sobre las instituciones y cuáles son las funciones, ¿verdad? Que pueden tener estas instituciones dentro de este tema de la política cambiaria. Recordemos que estas instituciones son las que colocan las normas, las reglas, procedimientos y estructuras organizativas y ellas tienen vínculo entre sí. Creo que la imagen es muy de acorde porque cada una va colocando partes de este gran rompecabezas que es la política cambiaria. Iniciando con las instituciones, tenemos el Banco Central de Honduras, que tiene las siguientes funciones. Implementar, ¿qué es lo que implementa? El banco implementa el régimen cambiario, que actualmente utilizamos el de banda, con un 1% alrededor de la TCR o tasa de cambio de referencia. También se encarga de administrar las reservas internacionales o RIN. También se encarga de regular el área el mercado de divisas mediante el sistema electrónico de negociación CENDI. También se encarga de subastar y también se encarga de fijar la TCR, ¿verdad? Que es la tasa de cambio de referencia. Otra institución dentro de este marco es los agentes cambiarios o los bancos, ¿verdad? Que ellos tienen también ciertas funciones, como por ejemplo la primera, que es comprar y vender divisas en el mercado secundario, ¿verdad? Porque el primario lo ocupa el Banco Central. También participan en las subastas que realiza el Banco Central hondureño. También venden divisas y en este inciso es obligación, ¿verdad? Ellos tienen que vender el 100% de sus ingresos al día siguiente en cuanto a divisas. Y también ellos se encargan de atender la demanda minorista. O sea, por minorista estamos hablando de abajo de $10,000. Siguiendo, vamos con la otra institución que es la Secretaría de Finanzas, que se encarga de la política fiscal complementaria. Se encarga de coordinar junto con el Banco Central para tener alineada la política fiscal y cambiaria. Luego también otra función de la Secretaría de Finanzas es manejar la deuda externa, pues esto más que todo para evitar esas presiones que puedan surgir, ¿verdad? Por el tipo de cambio. Y también se encarga de aplicar las medidas tributarias. Otra de las instituciones es la Comisión Nacional de Bancas y Seguros, o por sus siglas CNBS, que se encarga de supervisar la solvencia de los agentes cambiarios, ¿verdad? En este caso serían los bancos. Es la comisión quien regula esa parte. También evitar el lavado de activos, es la comisión que se encarga de eso. Y evitar pues la tenencia, ¿verdad? De los límites que estén dentro también. Y por último, dentro de estas instituciones tenemos a los organismos internacionales, ¿verdad? Entiéndase por ellos lo que es el BID, el FMI, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Ellos, pues, al ser de forma global, se encargan de brindar asesoría técnica, de otorgar líneas de crédito. Estas líneas ellos siempre las entregan para fortalecer las reservas por una X crisis que pueda suceder, monitorear los desequilibrios comerciales, como por ejemplo puede ser un déficit en una cuenta corriente. Creo que esto sería todo de mi parte y los dejo con mi compañero Jordi.
Sí, a continuación, gracias compañero. Les voy a hablar legales de la política cambiaria en Honduras. El Banco Central es encargado de diseñar y ejecutar la política cambiaria con el objetivo de mantener la estabilidad macrocompetitividad de la economía nacional. El régimen cambiario en Honduras es de tipo deslizante. El tipo de cambio se ajusta de acuerdo con las condiciones del mercado, pero bajo la supervisión. El objetivo de la política cambiaria, como lo mencionaron anteriormente, monetaria, es velar por el mantenimiento del valor interno y externo y, consecuentemente, estimular la competitividad de las exportaciones hondureñas a las de sus principales socios comerciales, procurando un déficit corriente sostenible en el mediano plazo. Una de estas, bueno, a continuación vamos a hablar acerca del marco legal de la política cambiaria en Honduras. En Honduras, la política cambiaria está regulada por un marco legal y normativo. Las funciones y componentes del Banco Central de Honduras en el mercado de divisas. Algunas de las principales fundamentos legales que sustentan la política cambiaria, tenemos lo que es la Constitución de la República, en la cual esta establece el papel del Banco Monetaria y Cambiaria. Y tenemos también la Ley del Banco Central de Honduras bajo el 3 de 1995. Esta define las funciones del Banco Central del régimen cambiario y las reservas internacionales. Y también tenemos las instituciones del sistema financiero que dicta el decreto 129 del año 2004. Esta ley regula las operaciones en divisas dentro del sistema financiero. La siguiente, por favor. Bueno, aquí podemos ver acerca de reglamentos de la política cambiaria en Honduras. Tenemos 3 reglamentos importantes. El primero es acerca del reglamento del régimen cambiario. Este reglamento establece un mecanismo de determinación del tipo de cambio y la intervención del Banco Central de Honduras. También tenemos el reglamento de operaciones cambiarias. Este controla la compra y venta de divisas en el mercado formal. Y tenemos lo que es el Banco Central de Honduras, como se le mencionó anteriormente. Este administra la política cambiaria en un régimen deslizante administrado. Al hablar de un régimen administrado deslizante, esto implica que el tipo de cambio se ajusta de acuerdo con las condiciones del mercado, pero es la supervisión del Banco Central de Honduras. Para explicar un poco la gráfica, podemos observar la evolución del tipo de cambio en Honduras en el periodo de tiempo del 2015 al 2024. Gráfica es una gráfica del año en función del lempiras por dólar del tipo de cambio. Podemos observar la gráfica, que es una gráfica que va creciendo en todo momento. En el año 2015, principalmente, el cambio del dólar estaba abajo de los 22 lempiras. En el año 2010 aumentó sobre los 22 lempiras y siguió creciendo, siguió con tendencia a la alza, y ya para el año 2020 ya estábamos arriba de 24 lempiras por dólar. Y por último, en el año anterior, en el año 2024, podemos observar que el cambio del dólar está a casi 26 lempiras. Y esta tendencia sigue, obviamente, hacia la alza. Los dejo con la compañera Nayeli Calderón, que les va a seguir explicando lo de la política cambiaria. Muy buenas noches a todos. Mi nombre es Nayeli Calderón y pues yo les voy a hablar sobre la política cambiaria como factor clave en la administración empresarial. Pues la política económica cambiaria, a través de su impacto en la estabilidad económica y las condiciones de intercambio, afecta de manera directa a la rentabilidad, los costos de operación y las decisiones estratégicas de las empresas. Siguiente, por favor. La política cambiaria influye en factores como ser. Bueno, influye primeramente en el impacto del tipo de cambio en costos y precios. ¿Qué quiere decir esto? La política económica cambiaria en los costos de los insumos importados y en los precios de exportación de las empresas
influye directamente porque, por ejemplo, cuando un país mantiene una política cambiaria que es estable, pues el tipo de cambio es más predecible y esto facilita a la planificación financiera de las empresas. Ahora, caso contrario, si la política cambiaria genera volatilidad en el tipo de cambio, pues las empresas ya empiezan a tener ciertas dificultades, pues enfrentan incertidumbre en cuanto a sus costos de importación y lo que puede afectar su rentabilidad. También influye en la planificación financiera de las empresas. ¿Esto por qué? Bueno, una política económica cambiaria que mantiene una moneda estable, pues reduce la incertidumbre en las previsiones financieras de las empresas. En este sentido, las empresas que tienen una mayor confianza para planificar a largo plazo pueden hacer inversiones en activos fijos o pueden tomar decisiones sobre el financiamiento y la expansión. Hablando de financiamiento, este es otro de los factores en los que influye la política cambiaria en cuanto a las empresas, es en el acceso al financiamiento. Si existe una política cambiaria que es coherente y es estable, pues esto es un principio clave para que las empresas puedan acceder a un financiamiento y desarrollarse mejor. Un financiamiento ya sea a nivel nacional como internacional, ya que cuando el tipo de cambio es volátil, pues las entidades financieras suelen ser más cautelosas al momento de otorgarles préstamos, ya que hay un riesgo de impago por fluctuaciones en el tipo de cambio, ya que este aumenta. Y también tenemos los incentivos para la exportación y competitividad. La política cambiaria influye en esto, en la competitividad de las empresas en el mercado internacional, ya que cuando una moneda se deprecia, pues los productos nacionales tienden a volverse más competitivos en el mercado global. Y esto pues puede incentivar a las empresas a aumentar sus exportaciones y lo cual pues es beneficioso para el crecimiento de los proyectos. Siguiente. Tenemos un ejemplo de la política cambiaria en Apple. Como nosotros sabemos, Apple es una empresa que es multi-internacional y es muy conocida por todos. Entonces, ¿cómo influye la política cambiaria? Bueno, como lo mencioné anteriormente, en exportaciones e ingresos de moneda extranjera. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros sabemos que Apple vende productos como ser iPhones, MacBooks, iPads, etcétera, en una gran cantidad de países. Entonces, si el dólar estadounidense se fortalece, o sea, hay una apreciación del dólar, pues los productos de Apple se vuelven más caros en mercados fuera de Estados Unidos y esto puede reducir la demanda en esos países. Un ejemplo claro sería de que si el dólar se aprecia frente al euro, pues los consumidores europeos pueden encontrar que los productos de Apple pues son más caros y esto les afecta a las ventas. También afecta en los costos de producción en moneda extranjera, ya que sabemos que Apple tiene proveedores globales, uno de ellos es China, ya que les ayuda a la fabricación de sus dispositivos. Entonces, un ejemplo clave sería que si el yuan chino se debilita frente al dólar, entonces los costos de producción en China se vuelven más baratos para Apple y esto permite aumentar sus márgenes de ganancia. Sin embargo, si el yuan se aprecia frente al dólar, pues Apple tendría que pagar más por la producción de sus dispositivos y esto podría reducir sus márgenes de beneficios. Entonces, llegamos a una pequeña o una breve conclusión de que la política cambiaria de un país y las fluctuaciones en las tasas de cambio pues pueden tener un impacto directo en operaciones globales. Tal es el ejemplo de una empresa multinacional como es Apple, que afecta tanto sus costos como sus ingresos. Y eso sería de mi parte y los dejo con el compañero Mario Rubén. Buenas noches, compañeros, máster. Para enero del 2025 dice que las exportaciones alcanzaron un valor de 979.000 millones, evidenciando un crecimiento parcialmente o principalmente por lo del año pasado. Y las importaciones, pues como ustedes pueden apreciar, la Firmina dice que denotaron una contracción. Realmente no importa qué tanto crecimiento haya en un año para una economía de un país. Lo interesante es que lo haya. A veces las metas que se definen económicamente a veces son inalcanzables. Y
tratando de querer llegar hasta esos puntos, pues se descuida en lo mínimo, se descuida lo poco, y más que todo economías como las nuestras, que pues año con año pues sufre bastantes fluctuaciones y situaciones que no ayudan en sí al crecimiento del país. Entonces, como lo dije y lo expresé anteriormente, no importa qué tanto sea el crecimiento o qué tan mínimo sea el crecimiento para una economía, eh, eh, un valor, en este caso podría ser un 1%, un 2%, no importa. Lo interesante es que se está alcanzando ese incremento. Lo importante es que no se está retrocediendo. Entonces, como pueden ver, pues las importaciones disminuyeron un poco a causa pues de que entró más divisas, genera más dinero, y con esto pues hay más producción. Significa que lo que se produce se queda aquí y ya no se trae de otros países. Compañero, el impulso de la demanda interna permitió que la producción nacional de bienes y servicios registrara a inicios del 2025 un incremento de 4.2. Las actividades que reflejan mejor desempeño, fueron agricultura, ganadería, silvicultura y pesca, transporte y almacenamiento, comunicaciones e industria manufacturera. Se ve reflejado que realmente el incremento a las exportaciones pues deja un 4.2, como les dije anteriormente. En relación al año pasado, pues creo que se creció en 2.5%. Pero lo que podemos apreciar es que la producción nacional pues aumentó, y eso es beneficioso porque, como le decíamos anteriormente, lo especifiqué, es porque hay más exportación y menos importaciones. Entonces, esto ayuda a que la economía se vaya estabilizando. La agricultura reportó una producción significativa respecto a meses atrás, porque se cultivó camarón, incluso las exportaciones del café aumentaron, y también se registró, aunque no lo parezca, una alza en la cría de peces, que esto pues viene a ayudar y fortalece pues lo que es el mercado interno del país, así como varios granos básicos, hortalizas, caña de azúcar, actividades avícolas y de ganadería. Ya todo esto venía a sumar, y por eso el incremento del 4.2 para este inicio de 2025. Los flujos de divisas han permitido un porcentaje mayor de asignación a los diferentes sectores demandantes en comparación al igual periodo del año anterior. Aquí es otra parte del mercado, que son las importaciones, eh, como manufacturas, sector financiero de parapagos, erogaciones propias, agroindustria, pagos de servicios diversos, y finalmente otras actividades económicas con un incremento promedio de 23.8, que significa que realmente no hubo una importación que se esperara como otros años, que aumentaba anual. Pues esta vez hubo un poco, pues, eh, por así decirlo, menos compras internas hacia otros países. Además de eso, el comercio aumentó por las ventas de productos alimenticios, maquinarias y aparatos eléctricos, abonos animales y vegetales, productos farmacéuticos, planes de vestir, artículos de ferretería, jabones, principalmente por lo de la palma africana y todo eso. Tanto la industria manufacturera reportó crecimiento similar. De igual mes en el 2024.
Entonces, para reflexionar, como lo dije y lo recalco, no importa qué tan lento vaya una economía creciendo, siempre y cuando ese punto sea positivo, ese punto pues ayude, fomente cada una de las actividades del país para poder, para poder encontrar esa sostenibilidad, o así como nosotros lo llamamos, la capacidad de compra, que pues cuando se llega a esos niveles ya un país puede decidir a quién comprarle y a quién venderle. Pues en este caso esperamos algún día, por algunos años, llegar a ese nivel. Vamos a leer lo que son las conclusiones. El vínculo entre la política económica cambiaria y los mecanismos de administración privada empresarial es muy estrecho. La estabilidad del tipo de cambio y la claridad en la política cambiaria permiten a las empresas planificar con más certezas, acceder financiamiento favorable y competir en los mercados internacionales. A su vez, las fluctuaciones o la inestabilidad cambiaria pueden generar riesgos significativos para las empresas, afectando su funcionamiento y crecimiento. Cada una de las instituciones aporta normas, estatutos o aportes que son fundamentalmente para un funcionamiento óptimo, analizando las estructuras económicas que tienen resultados positivos y también aquellos casos fallidos o cuyos resultados no son los esperados. De esta forma podemos tener un mapa claro de las acciones que podemos ejecutar en el país. Pues esto ha sido nuestra presentación, compañeros. Máster, pasen una feliz noche y bendiciones.